La perturbadora historia que te voy a contar hoy fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. La serpiente y los militares. Era una serpiente, una gigantesca serpiente, señor. El tamaño de su cabeza era como la de un hombre. Es más, juro que hasta pude verle facciones humanas. El ancho y largo de su cuerpo no los pude calcular bien, pues estaba enrollada sobre sí misma, levantando su cabeza, tal cual lo hacen los animales de su especie. Pero a la vez difería de estos, ya que por más increíble que le parezca, esta serpiente no tenía lengua como las otras, sino que ésta tenía labios, con los que macabramente me sonreía. Le juro que me sonreía. Lo siento mucho, mi sargento, pero no pude hacer nada por mi compañero. La criatura se movió a una velocidad impresionante. En un parpadeo ya lo tenía atrapado con su fisonomía. Ahí fue cuando pude ver su piel. No estoy loco, señor, pero daría mi vida por asegurar que esa cosa tenía la piel como la nuestra. Se llevó al soldado dejándome paralizado de temor. Y no me avergüenza decirlo, pero por poco ensucié mis pantalones, señor. Usted me conoce desde que ingresé al ejército, y sabe que jamás le tuve miedo a nada, mucho menos a un animal. Pero le juro que esa cosa no era de este mundo. Se perdió entre la vegetación de la selva llevándose consigo al elemento. Ni siquiera fui capaz de usar mi fusil. Sus gritos aún retumban en mi cabeza. Es como si todavía los estuviera escuchando a pocos metros de mí. Lo que acaban de conocer ahora es el informe que presentamos por parte del soldado Jiménez. Yo mismo lo escribí. Yo mismo estuve ahí presente cuando relataba a los superiores del batallón lo que le había pasado horas antes mientras cubría la guardia con su compañero, el cual estaba desaparecido. Lo hallaron arrodillado en el suelo, gritando por ayuda como un loco. Estaba fuera de sí, sumamente aterrado. No había huellas de pelea, rastros de líquido hemático, ni de nada que nos hiciera pensar que él tuvo algo que ver con la desaparición. Sin embargo, sí logramos ver el rastro que dejó la supuesta criatura que se lo llevó, y en verdad debió ser descomunal, ya que rompió las ramas y malezas con las que se topó a su paso. Hallamos el fusil del elemento perdido a casi 1 kilómetro del lugar. Al parecer fue ahí donde la criatura hizo un alto, pues pudimos constatar que se quedaron ahí por unos minutos para luego continuar. Sin embargo, también pudimos saber algo más. A partir de ahí, solo la criatura continuó con su camino. Es como si el soldado hubiera sido tragado por la tierra en ese mismo lugar. Al paso de los días, y estando nuevamente en servicio el soldado Jiménez, comenzaron a suceder unos extraños eventos en la base. En primera instancia, parecía que solo él podía ser testigo de ello, pues lo veíamos tener actitudes impropias de su condición de militar. Dejó de hablar, solo abría su boca para responder a las órdenes, y cuando nos tocaba relajarnos, ya fuera en un desayuno o un almuerzo, él optaba por mantenerse lo más alejado posible de nosotros. Lo más llamativo de esto, o mejor dicho, lo más tétrico, fue el notable miedo con el que vivía, pues prácticamente su vida no volvió a ser la misma después de aquel extraño acontecimiento. Todos pensábamos que quizás se sentía culpable por no haber podido salvar a su compañero, quien por cierto todavía continuaba siendo buscado, pero cuando alguien se acercaba para animarlo, él prefería proseguir con su silencio, hasta que una noche sucedió algo mucho más perturbador que la experiencia narrada por él mismo, siendo en esta ocasión varios de nosotros testigos del hecho. Y sí, el soldado Jiménez tenía razón, esa cosa no podía ser de este mundo. Es más, fue la primera vez en mi vida en la que llegué a cuestionarme sobre la existencia de lo paranormal. La voz de alto retumbó en el perímetro, pero venía desde uno de los laterales del cuartel, más precisamente del lado opuesto a donde yo me encontraba haciendo guardia. Sabíamos que Jiménez estaba de ese lado, y como reconocimos su voz, comprendimos que algo fuera de lo normal se repetiría nuevamente. No volvimos a escucharlo decir nada más. Directamente comenzó a usar su fusil mientras gritaba como un demente, y aunque nos separaban varios metros desde donde él estaba,
Desde nuestra ubicación logramos ver que sus tiros iban dirigidos hacia la espesura de la selva. Corrimos hasta ahí para asistirlo a lo que estuviera agrediendo. Misma acción que hicieron los soldados de los otros sectores donde estaban haciendo sus guardias. Y es que sus gritos eran desesperados. Eran de mucho miedo, como si estuviera viendo al mismísimo demonio. Una vez que estuvimos junto a él, y luego de corroborar de que ya no había nada, intentamos detenerlo para pedirle que se tranquilizara, puesto que le estaba tirando a la nada. Él dejó de hacerlo, pero con su voz entrecortada y horrorizado todavía, volvió a apuntar con su fusil para señalar a uno de los árboles que teníamos a unos 30 metros. Les repito, eran 30 metros aproximadamente los que nos separaban de esos árboles, y por más que en un inicio no vimos nada, seguimos manteniendo nuestras miradas hacia el lugar señalado por Jiménez. Fue entonces que logramos percibir un ligero movimiento, que en cuestión de segundos dejó en evidencia de que había algo en ese árbol. Era una serpiente enorme, tal vez esa misma de la que nos habló él días antes en su informe. Estaba enrollada sobre el tronco, y se deslizaba girando alrededor de este. No podíamos ver su piel, pero era de color marrón oscuro, asemejándose así a la descripción dada. Pero lo que sí pudimos notar, y lo cual nos costó creer que eso podía ser verdad, es que la cabeza de esa criatura no era como la de un animal común. Literalmente parecía la de un ser humano. De repente la bestia realizó otro movimiento, pero ahora brusco y veloz, desapareciendo así del árbol. No había dudas ahora lo que había venido. Esa cosa no solo quiso atormentar a Jiménez nuevamente, quería que en esta ocasión todos lo viéramos. Y vaya que su meta fue alcanzada, pues fuimos como 7 soldados en total los que logramos ver a ese animal, y quedamos absolutamente estupefactos de la impresión que nos causó verlo. Salimos de ese trance cuando escuchamos la voz de uno de los superiores detrás de nosotros, probablemente porque también lograron verlo, pues un grupo más de 4 elementos pasaron corriendo por nuestro lado para perseguir al tenebroso animal. A ellos nos unimos algunos de nosotros también. Los demás se quedaron a la orden del sargento, entre ellos Jiménez, quien, como era de esperarse, volvió a sucumbir en esa tremenda crisis de pánico. Lo que les contaré a continuación es algo que yo mismo lo vi. Ahora estaba con todos mis sentidos dispuestos y mi mente lúcida, con el uso pleno de mis facultades mentales. Por lo tanto, nadie podría decirme que lo que vi con mis propios ojos no fue real. Y no solo yo doy testimonio de ello. Los demás elementos que estaban conmigo también lo vieron, pero a diferencia de mí, ellos jamás se animaron a hablar hasta el día de hoy de la monstruosidad y la atroz escena que contemplamos esa noche. Llegamos hasta una especie de terreno libre de malezas, de pocos metros cuadrados. Nos detuvimos ahí porque una inmensa serpiente había en medio del lugar, pero no era la criatura a la que nosotros seguíamos. Este era un animal normal propiamente dicho, una pitón, y aunque su tamaño también era enorme, fueron su condición y los sórdidos detalles a su alrededor los que nos hicieron sentir escalofríos. La serpiente se movía por encima de una tela la cual reconocimos al instante. Era un uniforme de soldado. En el parche podíamos leer claramente el apellido del elemento al que tanto el batallón buscaba. El animal se deslizaba lentamente, eso debido al peso que tenía, y por el bulto que tenía en su vientre, podíamos saber que recientemente se había alimentado. Creo que no hace falta decirles qué fue lo que comió, o mejor dicho a quién, y hundidos en ese terrorífico estado, proseguimos a hacer lo que correspondía. No obstante, acabar con esa serpiente tardó unos segundos más, porque desde los matorrales que teníamos al frente, vimos un par de ojos que nos frenaron en seco. Era esa bestia, cuyos ojos brillaban con la luz de las linternas que enfocábamos hacia ella. Luego de haber escuchado el crujido de ramas, los fusiles comenzaron a detonar inmediatamente, pero por segunda vez parecía que esto no le causaba daño alguno. Se escabulló entre la vegetación como acostumbraba hacerlo, solo que en esta ocasión nadie la siguió, pues eso era lo que la criatura quería, tal vez para cazarnos tal cual lo hizo con aquel soldado, aquel que recién acabábamos de encontrar, porque en efecto nuestras sospechas fueron certeras.
Después de acabar a la enorme serpiente que aún teníamos al frente, la cargamos entre todos y la llevamos hasta la base. Fueron los soldados de la enfermería quienes se encargaron del procedimiento. El sargento al mando me permitió a mí y a otros soldados más presenciar aquel repugnante y perturbador evento. A medida que llevaban a cabo la tarea, el olor a putrefacción salía desde el interior contaminando el aire de la enfermería. Algunos de los presentes no pudieron soportar las náuseas y salieron del lugar directamente a vomitar. En tanto los que continuábamos ahí, vimos cómo aquel soldado comenzaba a salir para caer sobre el suelo. Es casi imposible de describir la condición en la que estaba. Era ya irreconocible. Sin embargo, teníamos la incertidumbre de no saber en dónde estuvo todo ese tiempo, o si la culebra infernal lo mantuvo con vida hasta que llegara el momento oportuno para entregárselo a la otra serpiente. Lo cierto es que todo estaba macabramente calculado, lo cual terminó de convencernos de que esa cosa no era una simple criatura. Por consiguiente, comenzó a ser renombrada la teoría de que en realidad nos estábamos enfrentando a un nahual, un brujo inmundo que se convertía en esa serpiente mutante para atormentarnos. Lo único que ahora faltaba era saber la identidad del brujo y el motivo por el cual vino a nosotros, aunque noches después este volvió a aparecer, y con lo que hizo ahora, causó no solamente horror en la base, sino que comenzamos a creer que era el soldado Jiménez a quien en realidad buscaba. Eso quedó más que claro cuando se lo llevó noches después, así de la nada y frente a todos, pero lo hizo de la forma más espeluznante que se puedan imaginar, y les puedo jurar que los dejará petrificados ahora que se los cuente. Ya habían pasado 2 semanas desde la última aparición, y tal cual aquella vez, yo me encontraba haciendo guardia. Jiménez estaba descansando, o al menos es lo que correspondía, y fue justamente desde los dormitorios que provinieron los gritos. Apenas volteamos a mirar, logramos ver al nahual con la forma de esa abominable serpiente escapar, pero este no iba solo. Enrollado en la punta de su cola llevaba al soldado Jiménez. Los elementos que compartían ese cuarto salieron rápidamente detrás de la criatura tirándole. Luego sabríamos que se despertaron con los ruidos que hacía el soldado, pero ya era muy tarde. Lograron verlo cuando ya lo sacaba por la ventana. Yo corrí también detrás de ellos. El brujo con su víctima no fue tan lejos. A unos metros de los límites del cuartel selva adentro, se trepó en el árbol más alto que ahí había. Estando todos al pie del árbol, el sargento al mando nos pidió que tuviéramos mucho cuidado de no dañar al compañero. Aún así era en vano tirarle, pues los fusiles no le hacían absolutamente nada. El nahual estaba consciente de ello, pues no se inmutó ni siquiera ante las agresiones. A raíz de eso y dejando ver nuevamente su horripilante cara humana, comenzó a mostrarnos lo que nos dejaría traumados por el resto de nuestra existencia. Su cara comenzó a cambiar, pues esta comenzó a abrirla hasta alcanzar un tamaño indecible. El soldado Jiménez, quien permanecía envuelto en el cuerpo del animal, ahora yacía desmayado, y lo que a continuación les contaré sé que les parecerá un poco brusco, pero fue mejor para él estar inconsciente, pues creo que de esa manera acabó sin sentir dolor alguno. La serpiente colocó su boca gigante sobre este. En esos instantes el terror era inmesurable. Las náuseas y escalofríos se entremezclaban ante tanta atrocidad, puesto que comprendimos sus negras intenciones cuando comenzó a embutirlo. Les juro que jamás podré superarlo. La cabeza del brujo se estiraba tanto que parecía reventarse. Poco a poco el cuerpo del soldado se iba perdiendo en el interior del inmundo ser. El turbio silencio que rodeó el funesto proceso fue abismal. Solo los latidos acelerados de los corazones de los cuerpos estupefactos de los presentes se oían, mas el sonido lúgubre del soldado pasando a través de la garganta del nahual fue lo que resonó a tal punto de llegar hasta nuestras propias heladas almas. Pero Dios quiso poner fin a semejante monstruosidad, y aunque fue ya demasiado tarde para el soldado, el acto repentino que aconteció en los instantes siguientes fue lo suficiente puntual como para sentir que cobramos venganza en su honor. Primero se escuchó uno, luego le prosiguió el otro. Fueron 2 impactos certeros que nos hicieron brincar del susto. Era un elemento de apellido Fernández quien usaba su fusil, pero estos eran muy distintos.
pues los alaridos de dolor que lanzó el brujo nahual al recibir los impactos nos dio a entender que ahora sí había recibido daño. Estas son balas benditas. Ahora sí ese nahual tendrá su merecido, vociferó triunfante el soldado detrás de nosotros. Vimos a la bestia caer al suelo revolcándose de dolor. Los movimientos desesperados que hacía nos obligaron a retroceder para no ser alcanzados por su pesado cuerpo. De pronto, abrió su enorme boca para comenzar a desechar a Jiménez, y el motivo lo comprendimos al paso de los siguientes instantes. Poco a poco su cuerpo comenzó a mutar. Sus alaridos se fueron escuchando como los gritos de un hombre, en tanto su colosal fisonomía reducía de tamaño. Entendimos entonces que el brujo quería deshacerse del soldado antes de alcanzar su transformación humana, pero esta vez le tocó a él sufrir las consecuencias de sus actos. Para asegurarse, Fernández volvió a lanzar un nuevo tiro, dándole en la extremidad superior de lleno. Los movimientos se hicieron más lentos hasta que finalmente dejó de moverse. Sin embargo, la abominación todavía no terminaba para nosotros. Fue como si esa noche el infierno se estableciera en ese entorno, para hacer de esos momentos los más estremecedores que alguien pueda ver. El nahual dejó de respirar, solamente que su cuerpo siguió cambiando, y lo hizo todavía con este dentro de él. Por lo tanto, vimos la escena más escalofriante y repulsiva que nunca hubiéramos creído, si no fuera porque la vimos con nuestros propios ojos. Ese brujo era un hombre mayor, de aspecto malévolo al igual que su alma, y al ser ahora un simple humano, su cuerpo no soportó lo que llevaba dentro de él. Por lo tanto, su fragilidad dio paso a lo inevitable. Comenzó a abrirse completamente, hasta salir a la luz el compañero. Hasta el día de hoy, la identidad del brujo, como así también el motivo por el cual vino a buscar a esos dos soldados caídos, es un gran misterio. Generalmente, solíamos visitar a los pueblos cercanos a la base, donde estaba instalado el batallón, por lo que deducimos que pudieron haber existido un problema entre ellos. Por otro lado, nadie vino a reclamar el cuerpo del nahual, puesto que nosotros solo nos enfocamos en rendir respeto a nuestros dos compañeros. Esto pasó hace ya varias décadas. Actualmente yo estoy a punto de retirarme del ejército, y llevo años sin haber regresado a esa base. Por ende, ignoro si alguna vez volvió a ocurrir algo parecido. Lo último que supe es que la tumba donde fue enterrado el brujo sigue cubierta de malezas y de serpientes, ya que éstas armaron sus nidos en los alrededores, tal vez obedeciendo a sus instintos de animal, siendo así los únicos que le rindieron honor a quien estando en vida adoptó la forma de una bestial serpiente, para no solo llevarse la existencia de dos soldados, sino también para dejar plasmada una historia de la que nadie desea hablar ni recordar ahora. Soy el soldado Peñalosa, testigo directo de estos acontecimientos. El testimonio que les acabo de narrar es confiando en que al menos cada vez que vean a una serpiente tengan mucho cuidado, sobre todo si es de tamaño anormal, pues detrás de esa imagen puede ocultarse un desalmado nahual.